Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar este módulo con la iniciación a la Biblia. Vamos a hablar un poco de la Sagrada Escritura, que la compone y todo lo demás. En realidad este tema es un poco de repaso. ¿Por qué? Porque ustedes, como buenos cristianos que son, ya tienen, por supuesto, todo lo necesario y saben todo lo que vamos a decir. Nada más siempre es bueno darle un repaso, ¿no? Tomar algunas notas, hacer, digamos, reforzar el conocimiento que ya tenemos. Por lo tanto, vamos a tratar de ser breves, pero sobre todo de ser muy concisos para recordar algunos aspectos fundamentales de la Sagrada Escritura. Comenzamos diciendo que Jesucristo, por supuesto, es palabra viva y eterna de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesucristo es la base y es lo único que necesitamos. No necesitamos absolutamente nada más, pero va a ser importante que sepamos descubrir dónde y cómo nos habla. Y nos habla justo a través de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Ahorita nos vamos a abocar un poco a la Sagrada Escritura, que refleja, digamos, la revelación, es como el registro de la historia de la revelación divina, primero para el pueblo de Israel y después para todo el mundo. La forma de leerla, y de una vez lo decimos, es primero el Nuevo Testamento, porque es esta última palabra de Dios, Cristo, que es el verbo, la última palabra, la definitiva, la que nos va a iluminar al Antiguo Testamento. No podemos comprender el Antiguo Testamento si no hemos entendido, comprendido y vivido el Nuevo Testamento. O sea, primero tenemos que conocer, comprender la revelación de Cristo para ver el por qué sucedió lo que sucedió. ¿Por qué nos habló en cierto tiempo de cierta manera? ¿Por qué eligió primero a Abraham y después a un pueblo? ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, todo esto es justo porque lo que va a iluminar toda la historia es Cristo. Dios nos habla entonces a través de su palabra. Vamos a ver en Dei Verbum, que es una de las encíclicas más importantes sobre la Biblia, que dice: Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Perfecto, ¿qué es lo que tenemos que decir? Dios nos habla y no ha dejado de hacerlo. Pero ojo, ya dijo lo último que tenía que decir, ya dio la palabra definitiva en Cristo. Nos deja el Espíritu Santo para que esa palabra no sea olvidada, para que esa palabra eh, fertilice, digamos, la realidad y nos vaya comunicando, nos vaya transformando, nos vaya haciendo cada vez mejores. Pero Él sigue hablando, pero ya no añade nada nuevo. Ya lo que se tenía que decir, lo que teníamos que saber, ya lo dijo. Eso es muy importante, sobre todo porque de tiempo en tiempo aparecen movimientos pseudomísticos, pseudoespirituales, estos pseudovidentes, ¿no? Que dicen: Dios me dijo, me dio una revelación, la Virgen se me apareció, San Pancracio. Se toma con pinzas y con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no va de acuerdo a lo dicho por Cristo, entonces, falsedad demoníaca, no más. Cristo entonces es esa palabra permanente del Padre. ¿Por qué? Porque es la definitiva. Porque ya no hay otra revelación posterior. Porque ya no hay más que decir. Pero ojo, la palabra, para hacerla viva, eficaz y penetrante, tiene que ser constantemente recordada, tiene que ser constantemente eh, introspectada, meditada, revalorada. Por lo tanto, esa semilla que Dios dejó, tenemos que ser nosotros esa tierra buena que la haga fructificar. Para eso sabemos que es viva, porque el mensaje sigue siendo actual y el mensaje seguirá siendo actual siempre. Eficaz porque tiene el poder de transformarnos, de liberarnos, de hacer que nuestra vida alcance su plenitud y tenga verdaderamente sentido. Es penetrante porque tiene una fuerza que llega hasta el fondo de nuestro corazón. Y aquí habrá que decir algo. Incluso aquellos que no creen, incluso quienes nunca han escuchado a Cristo, incluso quienes lo niegan o con su acción lo pues matan en ellos, ¿no? Lo bueno que Cristo, que Dios mismo nos puso en nosotros,
Bueno, incluso ellos tienen tanta hambre de Dios, tanto afán, tanto que hasta duele realmente. Dios los llama y su alma, a pesar de que está tan oscurecida, no deja de escuchar ese llamado. Por eso es tan penetrante y toca el corazón. Y entonces, claro, van a reaccionar de manera diversa. Quien está tan cerrado a la voluntad del Señor, quien está tan cerrado a escuchar a Cristo, va a actuar con violencia porque lo que quiere es tratar de arrancarse ese amor que sabe que está ahí, pero que no quiere merecer, que no quiere abrazar, que no quiere tener. Le cuesta tanto sentirse merecedor de ese amor que Dios nos da tan libremente que entonces lo que busca es matar todo aquello que le recuerda que existe un Dios y que en su presencia va a estar algún día. La palabra, por lo tanto, es esa espada de los cristianos, es nuestra fuerza. Las guerras que vamos a tener y que estamos, ¿no?, siempre sosteniendo contra el mal del mundo, contra el demonio, en realidad la fuerza, nuestra fuerza siempre va a ser la palabra. Es esto que nos vivifica. Por eso siempre la celebración de la Eucaristía se unió a la celebración de la palabra, porque era muy importante que comprendiéramos que no podíamos recibir al Señor, su cuerpo y su sangre, sin haber estado antes meditando, comprendiendo, profundizando eso que nos dejó, esa palabra que a pesar de haber sido proferida hace tantos años, sigue vivaz, sigue efectiva, sigue actuando, que no, que es como si lo hubiera pronunciado ayer. Bueno, justo eso es lo que nos da nuestra fuerza, eso es lo que nos da las armas, esa es nuestra armadura, eso es lo que nos sostiene. Ahora, para profundizar realmente en la palabra, solamente lo podemos hacer dentro de la iglesia. Decía Santa Teresa de Ávila, quien camina solo, camina mal. Quien camina con un libro, camina poco menos mal, pero sigue caminando mal. Quien camina acompañado, camina bien. Exacto. Y nosotros somos iglesia. Iglesia significa comunidad. Por lo tanto, solamente como comunidad viva, solamente sintiéndonos parte, ladrillo de esta iglesia, es como vamos a comprender la acción divina. Vamos a entender lo que Dios quiso hacer, el por qué lo quiso hacer y el cómo lo quiso hacer. Solamente a través de la vivencia eclesial comprendemos realmente a Cristo. Por eso nosotros vamos a basar nuestra fe siempre, siempre, siempre en Cristo, al cual descubrimos a través de la Sagrada Escritura, el Magisterio y la tradición. La iglesia pues se va a convertir en el encuentro con Cristo, palabra viva del Padre, que nos hace sus anunciadores. ¿Por qué nos va a hacer sus anunciadores? Porque ya que la conocemos, no nos la quedamos, ¿verdad? Ya que somos parte de ella, ya que la sentimos nuestra, entonces tenemos que darla a los demás. Es como algo tan grande, tan maravilloso, que es el amor mismo, vamos, que al tenerlo, al sentir que lo tenemos, no podemos sino compartirlo con los demás, porque sabemos que al compartirlo se hace todavía más grande, se hace mejor. Por eso solamente en comunidad se puede vivir realmente esta palabra. Por eso es tan importante los encuentros dominicales, porque en la comunidad como iglesia celebramos su palabra, además de que lo recibimos. Ahora, vamos a ver otro aspecto. Escritura y tradición. La Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, es, junto con la tradición, fuente de vida para la iglesia y para todos los que componemos, incluso para el mundo, incluso para aquellos que no conocen o no creen o no quieren a nuestra iglesia. Dios se revela entonces a través de obras y palabras. Dios es quien se acerca. En el momento de la encarnación se abaja, viene hacia nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice? Aquí estoy, les voy a enseñar cómo deben vivir. Les voy a dar mi palabra
para que la mediten, para que la hagan suya y los voy a acompañar. Y en esta pedagogía, cuando yo tenga que partir, ustedes no se van a quedar solos. ¿Por qué no se van a quedar solos? Porque van a tener quien les recuerde y haga viva en ustedes esa palabra que es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Estas obras y estas palabras, Dios no tenía por qué escribirlas, Jesús no tenía por qué escribirlas. Quedaron enraizadas, que es lo que Él quiere, que se enraicen en el corazón y en el alma de quien las escucha. No me sirve de nada estar repitiendo como merolico, como si fuera yo un perico amaestrado, versículos de la Biblia y pasajes, y yo sí me las sé. No, no te las sabes. Y a mí qué me importa que te las sepas. Que la vivas es lo importante. Por eso no importa que la conozcas. No importa si la puedes repetir 1000 veces. Lo que importa es que dejes que enraice en tu corazón. Que se haga uno contigo. Que esté realmente dentro de ti y que guíe tu existencia. Por eso, en la Sagrada Escritura encontramos algunas de las palabras y las obras que dijo Jesús. Pero en la tradición y el magisterio encontramos la acción del Espíritu Santo que hace que esas palabras y esas obras que fueron registradas adquieran su verdadero sentido y formen vida. En este sentido, la tradición apostólica es importantísima. ¿Por qué? Porque efectivamente nadie grabó a Cristo. Nadie le puso una grabadora, ¿verdad? Ni tomaba dictado. Eso que los apóstoles vivieron, sintieron, conocieron, lo fueron transmitiendo y con el tiempo fue necesario que se fuera escribiendo. Por eso, efectivamente, los libros bíblicos no van a tener se construyen en un arco muy amplio de tiempo. Jesús les va a enseñar con discursos y ejemplos. Les enseña la manera de orar, de actuar, de convivir. Sí, esas son las tradiciones que la Iglesia vamos a recoger y vamos a conservar. Y es lo que tenemos como parte de nuestra gran herencia. No somos una religión de libro, no somos una religión que se base solamente en lo escrito, es lo vivo, la vivencia, es el corazón que arde, es el Espíritu Santo que ilumina, que por eso se representa como fuego, que verdaderamente nos consume y nos hace que todo tenga sentido. El leer las palabras, el leer la Sagrada Escritura, no nos diría mucho si no la llevamos a la vida. Es por esto que la palabra de Dios efectivamente se expresa con palabras humanas, pero va a expresar la obra del Espíritu Santo. Por esto mismo, solamente a la luz del Espíritu Santo va a poder ser comprendida realmente y vivida. Ese es el secreto. Ahí está el secreto. Solamente podemos acercarnos a la Sagrada Escritura cuando nos hemos preparado, cuando nuestro corazón está dispuesto, cuando realmente podemos abrirnos a que el Espíritu Santo ilumine nuestro interior para saber comprender aquello que Dios nos está diciendo en ese momento con esa palabra. Al reafirmar entonces el vínculo profundo entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, podemos comprender el sentido y el valor decisivo de la tradición, pero de la tradición viva, que el Espíritu Santo va a ir alimentando, ¿no? Por eso la Sagrada Escritura y la tradición son fuentes de la vida. Por ello la fe cristiana, ya lo dijimos, no es una religión del libro. Lo que es más en estricto sentido, el verdadero cristiano sabe que no es parte de una religión, no está ligado a, es parte de algo que el verdadero cristianismo es más que eso, es una filosofía de vida, es una forma de ser, de existir. Todos los aspectos de tu existencia, todo lo que eres, todo tu entorno, todo el mundo, todo tiene que ver, para el verdadero cristiano, con Cristo. Va a Cristo, viene de Cristo y se remite a Cristo. Incluso la lucha contra el mal y contra el pecado, más bien la lucha contra el mal y contra el pecado, es justamente hacer que tu vida se configure
al modelo que Cristo nos enseña. Por eso el verdadero cristiano es el que sigue realmente a Cristo, el que no se autoengaña pensando que puede recortar las escrituras, cambiar la tradición, ajustar el magisterio o pasárselo por alto. Ese no es el verdadero cristiano. Eso es una farsa asquerosa. No, el verdadero cristiano es quien verdaderamente sabe que solamente iluminado por el Espíritu Santo puede y no puede realmente acercarse a la Sagrada Escritura y vivir en plenitud junto con la tradición y el magisterio. Por eso la Escritura ha de ser proclamada por aquellos que están llamados a proclamarla, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica, de la que simple y sencillamente no se puede separar. Así de sencillo. Si nosotros intentamos separar la palabra de Dios de la tradición y del magisterio, entonces no nos queda sino lo que nosotros nos inventemos de ella. Por lo tanto, pues, ¿qué nos queda? Nada. Sobras de nada. La Sagrada Escritura, por lo tanto, ya vimos que es inspiración y verdad. ¿Qué entendemos con esto? Es tomar la palabra, la Sagrada Escritura, como un texto inspirado que contiene una verdad, que encierra una verdad que nosotros tenemos que descubrir. Tenemos que escuchar, digamos, que hacerlo patente. El mensaje de la Escritura, por lo tanto, es un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo, esa verdad que lleva implícita, es la salvación del hombre. Lo que nos enseña la Sagrada Escritura, enraizada en la tradición, es cómo guiar nuestra vida, cómo llevarla a plenitud, cómo hacerla digna de ser vivida, cómo llevarla realmente al nivel que debe ser, porque así Dios lo ha querido. Esta escritura, por lo tanto, es la manifestación de Dios en la historia. Cristo el Señor y Salvador, ¿no? Encontramos varios libros, hablan de temas muy diferentes, de temas verdaderamente contrastantes unos con otros, pero su mensaje sigue siendo central. Es la manifestación de Dios en la historia a través de Cristo, que es el verdadero Señor y Salvador. Ya una vez que entendemos realmente lo que es, entonces podemos acercarnos. Mucha gente ignorante critica y dice, ¿no? Es que la iglesia durante siglos no dejaba que se acercaran a la lectura de la Biblia. A ver, no, señores. Si tú sabías leer latín, podías leer la Biblia, punto. ¿Por qué no dejaban, por qué no estaba en lenguas vernáculas y por qué no dejaban que cualquiera se acercara? Porque había gente muy tonta, como todavía la hay, y entonces quería torcer la escritura como el demonio y hacer lo que quisiera con ella. Para evitar ciertos riesgos, lo que decían era, perfecto, antes de llegar a la lectura de la escritura, vamos a leer libros de santos, reflexiones, te vas a preparar a través de recoger todo un bagaje de cultura, de inspiración y de la ciencia cristiana para que realmente puedas comprender y acercarte a con la luz de la fe bien preparado a la Sagrada Escritura. Ahorita lo que decimos es perfecto, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Tenemos que leer la Biblia, sí, pero ojo, no podemos hacerlo como si fuera cualquier cosa, no como si fuera cualquier libro. Antes tenemos que prepararnos muy bien, tenemos que reconocer que debemos orar, que debemos abrirnos a la acción del Espíritu Santo, que no podemos interpretar lo que se nos pegue la gana por la sencillísima razón de que caminaríamos solos y entonces estaríamos errados, que tenemos que meditar, que alimentarnos para poder comprenderla. Por eso la lección divina está dividida de esa forma. Lees un pasaje de la Escritura, después tienes que leer pasajes o libros o textos de santos, del magisterio, que la tradición haya puesto, para que iluminen ese pasaje y después tú reflexionar, meditar aquello que leíste. Si nos saltamos el paso del medio ya no entendimos nada. Vamos a hacer con la escritura como el demonio.
lo que se nos pegue la gana. Muy bien, ahora, ¿podemos usar la Biblia? Claro, todos tendríamos que tener nuestra Biblia personal para meditarla, para construir los cimientos de nuestra relación. ¿Con quién? Pues, por supuesto que con ella, con la Biblia, con Cristo. Ojo, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Eso no quiere decir que no lo hagamos. Quiere decir que lo hagamos con el respeto debido. Comencemos por decir, la Biblia se compone, bueno, viene de Biblos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo vemos. Se compone de dos grandes partes. Lo que llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, compuesto por 46 libros, y fue realizado entre los siglos X al I antes de Cristo. El Nuevo Testamento, 27 libros compuestos en los siglos I y II después de Cristo. Biblia, del griego biblos, que significa libros, proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer el papel del que se forman los libros. Testamento, ¿qué significa testamento? Alianza. Y se refiere al Antiguo Testamento al pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, la nueva alianza que Jesús sella con nosotros. ¿En qué lenguas fue escrita la Biblia? En hebreo, en arameo y en griego. Alguien decía, ¿no? ¿Por qué no tenemos el libro original, ¿no? Hagan de cuenta, el Evangelio de Marcos, el que Marcos escribió de su puño y letra? Una, no es necesario porque si fuera necesario lo tendríamos. Dos, desde el primer momento en que se escribió se hicieron N número de copias para ser repartidas a lo largo y ancho de la cristiandad. Y cada vez que alguien iba de misión a otro lugar tenía que hacerse sus copias porque se las iba a llevar, ¿no? Por eso es tan importante que los especialistas encuentren, cuando han encontrado, textos, ¿no? Las versiones más antiguas, más primitivas de cierto libro. ¿Quiere decir que podrían estar contaminados? No, estos libros recogen tradiciones orales. La palabra es viva, tiene que estar viva. No debería aprisionarse en la escritura. Se aprisionó en la escritura por razones muy prácticas. Pero esa es otra cosa. La palabra es una palabra viva, actuante, que tiene que hablarte, tiene que interpelarte. Entonces, bueno, en el hebreo están escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento. El arameo, algunas partes de Esdras y Daniel, porque de hecho era la lengua que hablaba Jesús y es más antigua que el hebreo. El arameo es más antiguo. El griego se escribe el libro de la sabiduría, el segundo de Macabeos y algunas partes de Baruch y Esther y el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego? Porque para cuando Cristo irrumpe en nuestra historia y el imperio romano está, digamos, expandido en el mundo conocido, la lengua importante, la lengua de los cultos, la lengua que hablaba casi todo el mundo, no era el latín, porque el latín de hecho era vulgar, era para la gente común y corriente. La lengua de los escritores y de los entendidos, digamos, de los conocedores, era el griego. De hecho, todavía en el Imperio Romano de Oriente, durante muchos siglos después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el griego fue el idioma diplomático por excelencia. Nosotros en Occidente empezamos a rescatar el latín, la iglesia rescató el latín e hizo una especie de latín nuevo que después se usó también en la diplomacia. Pero en el mundo, en África, para tener relaciones con África y con algunas partes de Asia, era el griego. El griego era la lengua, digamos, la lengua franca. Sería parecido como lo que ahora es el inglés, digamos, una cosa así. Que no importa qué idioma hables, si quieres comunicarte con el mundo, el idioma, bueno o malo, como quieras, te guste o no, tiene que ser el inglés. Así era el griego. La Biblia tiene, ya vimos todos estos libros, y tiene una numeración al interior, que hace referencia a ciertas divisiones en capítulos y versículos, lo cual nos ayuda para localizar ciertos textos.
Cada uno de los textos, bueno, los capítulos se indican con números grandes, ¿no? En la Biblia los van a ver, y están colocados a la izquierda del texto. Los versículos están con números pequeños insertados, no intercalados en el mismo texto. Cuando se cita un texto, se abrevia el nombre del libro utilizando 2 o 3 letras. Esto es lo que confunde a muchos, ¿no? Entonces, pero vamos a ver esta bonita tabla. Aquí está. Ok, nuestra Biblia católica contiene 73 libros. Aquí está. Muy bien, 73 libros. Y tiene una división, ya lo vimos, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creo que no se ve, ¿verdad? Pero ahí está. Vamos a ponerle la división. Ok, Antiguo y Nuevo Testamento. Perfecto. Aquí están el primer libro de todos, ¿sí? Vamos a utilizar un verde. El primer libro que habla del Antiguo Testamento es el Génesis. El Génesis tiene 50 capítulos y 1553 versículos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene 1533 versículos divididos en 50 capítulos. Para hablar del Génesis, yo te voy a decir Génesis capítulo 1, versículo 1-2 o Génesis capítulo 49, 1-5, o sea, versículos del 1 al 5, ¿no? Cuando ponemos 1 guión y otro número quiere decir que vamos a leer los capítulos del 1 al, bueno, del primer número al segundo. Si te pongo Génesis, no, por ejemplo, Génesis, punto, GN, punto, 4, 13, 2, perdón, 13, 15-16, entonces se leen capítulos del Génesis, el capítulo que te indiqué, los versículos 13 y del 15 al 16, por decirte algo. No se preocupen si les queda un poco confuso, ahorita lo vamos a aclarar. Esta tablita, de hecho, está bastante clara, ¿no? Yo me imagino que en la parroquial ha de venderse, ¿no? Una cosa parecida a esta. Entonces, o en alguna de estas, si no es en la parroquial, los que no viven en la Ciudad de México, en alguna de estas librerías, ¿no? Que venden artículos y cosas, propias, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto estaría muy bien. Bueno, ahí se vende una cosa parecida a esta. Entonces, si yo te digo, ¿no? Vamos a suponer una PE, una PE punto 3, 5-7. ¿A qué me refiero? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. ¿Sale? Ok. Ahora, esto con la práctica será. O sea, no se preocupen, ¿no? No vamos a tenernos que aprender, ¿no? Todo esto. Digo, sería bueno, pero con la práctica se hace. Con la práctica ya lo vas haciendo. ¿Cómo identificamos una Biblia católica? ¿Verdad? Porque de repente nos falta el amigo, el pariente, ¿no? La gentuza asquerosa que te quiere, ay tú, que no, seguro te va a gustar. Te regalo una Biblia y te regalo una porquería, una de esas cosas todas recortadas y asquerosas. No, mira, si te regalo una de esas, acéptala y quémala, o sea, no pasa nada. El chiste es deshacerte de esas cochinadas. ¿Cómo identificamos una verdadera Biblia? Punto. Aquí son lo pusimos aquí muy amables y pusimos Biblia católica. La verdadera Biblia tiene, primero, 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Las protestantes o las esas que tijeretean tienen nada más 63, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay que fijarse en los libros del Antiguo Testamento. Además, los protestantes cortan pasajes que ponen en evidencia los cambios arbitrarios de su doctrina, ¿no? Literalmente lo que les estorbaba lo quitaban, ¿no? Lo que les estorba lo quitan.
Pues eso como que no sirve mucho, ¿verdad? ¿Dónde quedó la fidelidad a la revelación y a la escritura? O sea, si yo lo recorto, pues ya me estoy haciendo un Dios a mi medida, ¿no? Lo estoy ajustando a lo que yo quiero y a lo que yo pienso. ¿Dónde quedó la revelación divina? ¿Qué hice con ella? Bueno, está bien. Ahora, libros canónicos, deuterocanónicos y apócrifos. Muy bien. Los canónicos son, bueno, nosotros les llamamos canónicos a los que reconocemos como inspirados, que son todos los que componen la Biblia, ¿sí? Deuterocanónicos, segundo canon quiere decir deuterocanónico. Los judíos y los protestantes pusieron en duda la inspiración de algunos libros porque no fueron escritos en hebreo. Se tratan de los libros de Tobías, Judith, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Daniel y Esther. Esos fueron escritos también en griego. La Iglesia Católica los reconoce como inspirados. Los apócrifos son los que no son admitidos en el canon católico ni protestante porque su fecha de composición es posterior a los libros inspirados. Estos fueron escritos por grupos separados de comunidades cristianas y tienen normalmente contenidos muy fantasiosos, como por ejemplo los evangelios apócrifos. Sí, ya después hablaremos de ellos. Si queremos realmente comenzar bien, vamos a comenzar leyendo los evangelios. ¿Por qué? Porque son estos los que narran los episodios más significativos de la vida de Jesús y sus enseñanzas. Evangelio, ustedes ya saben que significa buena nueva. Para los primeros cristianos, la cercanía del reino de Dios y la resurrección de Jesucristo era la gran noticia que iba a transformar sus vidas. En los primeros años se consideraba, se pensaba, ¿no?, que Cristo iba a llegar ya. O sea, que iba a tardar 2 segundos. O sea, que antes de que yo me muriera, ya. Bueno, no fue así porque en su misericordia Dios nos ha dado muchos años. Él solamente sabe el día y la hora. Cualquiera que diga que sabe o que ya se acerca el final y no sé qué, miente de manera vomitiva y asquerosa. No hay que hacerle caso a esas tonterías. Solamente Dios sabe cuándo y cómo. Punto. Por lo tanto, bueno, vemos que la Biblia, el Evangelio, que es la buena nueva, es la parte más importante, digamos, de lo que tenemos que empezar a leer. O sea, nosotros al empezar a acercarnos a la Sagrada Escritura, es muy bueno que comencemos por ahí, por el Evangelio. ¿Por qué son los escritos más importantes? Pues porque para empezar Jesús no escribió nada, ni tampoco sus discípulos tomaron dictado, ya les había dicho. ¿Qué es? Es justamente esos relatos enraizados en el corazón de las comunidades cristianas que se fueron formando y que se fueron transmitiendo conforme a las necesidades de la propia comunidad. Por eso se escribieron en diversos tiempos y lugares. Tenemos, ¿no?, entre los evangelios sinópticos y uno muy especial que se analiza siempre aparte, que es el Evangelio de Juan. Los sinópticos, que quiere decir mirada de conjunto, son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Al conjunto, al mirar estos tres escritos, encontramos muchos paralelismos. Por eso se llaman evangelios sinópticos. El Evangelio de Marcos se escribe entre los años 60 y 70 después de Cristo, para los paganos que se convierten al cristianismo. Por eso los temas, la forma de hablar de Marcos va a ser muy específica. Contiene explicaciones de las tradiciones judías. ¿Por qué? Porque los paganos no las conocían. Entonces Marcos, según la tradición, fue discípulo de Pedro y compañero de Pablo. Los temas predominantes que plantea son la identidad de Jesús, proceso que termina con la declaración del oficial romano: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, y el discipulado. El Evangelio de Marcos es una catequesis, un manual básico para los catecúmenos. Eso no se nos tiene que olvidar. Con el Evangelio de Marcos, por ejemplo, podríamos perfectamente dar este primer acercamiento, digamos, a la fe, a aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no saben de Él y que se consideran entonces, que se quieren acercar y entonces se consideran catecúmenos. El Evangelio de Mateo
El Evangelio de Mateo se escribe entre los años 80 y 90 después de Cristo para los judíos convertidos al cristianismo. Por lo tanto, va a explicar dentro de los intereses, los modos y las formas del judaísmo, la importancia de Jesús como Mesías. Se va a estructurar en tres partes principales: la presentación del Mesías, la invitación a Israel para que se convierta al reino y el rechazo que se dio a esa invitación, y la invitación a los discípulos, que Jesús los instruye y los va a preparar para la misión que se les va a encomendar. Mateo es el Evangelio del Catequista. Se llama así porque presenta un amplio material bien ordenado acerca de las enseñanzas de Jesús. Es la instrucción para quienes ya habían recorrido la etapa de catecumenado y quieren vivir el bautismo en la comunidad. Presenta los 5 grandes discursos: el sermón de la montaña, el sermón misional, el discurso en parábolas, las reglas de la comunidad y la iglesia y el discurso sobre el fin. Ahora vamos al Evangelio de Lucas. Este está escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Lucas se sabe que es médico y que escribe en un estilo mucho más refinado. Sus destinatarios fueron los griegos cultos. Para él la historia es el espacio en que Dios realiza su plan: salvar a los hombres. Por eso nos va a dar la historia de la salvación en 3 etapas: el tiempo de la preparación, Israel; el centro del tiempo, que es Jesús; y el tiempo de la misión, que es el tiempo de la iglesia. Lucas es el evangelio, se le llama el evangelio del testigo. ¿Por qué? Porque en su estructura es como una formación gradual del cristiano, que se inicia en el conocimiento de y en la aceptación de la fe hasta convertirse en testigos de la fe. Ustedes están en ese proceso, de hecho. Están conociendo y aceptando la fe, aunque ya fuimos bautizados desde niños, aunque hemos quizá crecido en un ambiente católico, cristiano, no importa. Estamos en proceso de formación para ser testigos. Y esa formación para el testimonio, digamos que no acaba. O sea, va por etapas, vamos madurando, vamos alimentándonos cada vez mejor, vamos alimentándonos de otra manera. Pero desde nuestro catecismo infantil estamos en el proceso de ser testigos, de convertirnos en verdaderos testigos de Cristo. Aquí en esta lámina viene un resumen, digamos, muy estructurado sobre los evangelios sinópticos, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas. Ahí pueden ustedes leer, ¿no?, exactamente cuál es la cristología inherente, los destinatarios y la composición de cada uno. Es un resumen, digamos, ¿no?, de lo importante. Ahora vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que de hecho se simboliza justo con el águila porque es el que tiene la teología más elevada, digamos. Es lo que dicen los expertos, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Se escribe alrededor del año 95 después de Cristo, para griegos convertidos al cristianismo, o eso se piensa. Su obra es distinta a los sinópticos en características y lenguaje. Es un escrito teológico en forma de evangelio, cuya intención no es narrar, sino enseñar. Recordemos también que el evangelio es una forma literaria. O sea, así como hay un género literario llamado novela, hay un género literario llamado apocalipsis y hay un género literario llamado evangelio, ¿no? Este evangelio enfrenta discusiones sobre la divinidad y la humanidad de Jesús, a la cual Jesús va a responder. ¿Por qué? Porque son las polémicas que la comunidad cristiana ya extendida, digamos, ¿no?, ya que ellos no de matriz, no solo los de matriz judía, sino ya de matriz hasta entonces considerada pagana, comienzan entonces a cuestionarse. Es la confrontación de las antiguas creencias con esta novedad, con el Cristo nuevo, con este Dios definitivo que se les presenta. La obra está organizada en 2 grandes partes, a la que los estudiosos le llaman el libro de los signos, que contiene 7 hechos extraordinarios realizados por Jesús, y el libro de la pasión gloria, que se refiere a la pasión y resurrección de Jesús. Volvemos, es una obra teológica de género evangelio. Muy bien,
aquí vamos, ¿no? Aquí están más o menos también un resumen de lo que tenemos que conocer y tenemos que saber sobre lo que hemos hablado hasta ahorita. Hablemos ahora de los hechos de los apóstoles. La comunidad cristiana ya empieza a vivir, ¿no?, los primeros años después de la muerte y resurrección de Cristo, y entonces también estos hechos van a quedar registrados. Es la epopeya de nuestra iglesia, es el nacimiento de la iglesia, es ya el tiempo, digamos, de la iglesia. Es una continuación del Evangelio según San Lucas, y es una obra también en dos partes compuesta entre los años 80 y 90. El tema central es la formación de la iglesia, esta iglesia misionera que está llamada a dar testimonio. Esos son los primeros problemas a los que se enfrenta, los cuestionamientos, los perseguidores, todo esto. El contenido de la obra comienza entonces con un breve prólogo, íntimamente unido a la repetición de los relatos de la última aparición y asunción de Jesús, ya narrados en el Evangelio. O sea, parte de ahí para continuar. De ahí nos va a dar toda la epopeya y la gesta de Pedro, ¿no?, que extiende qué es lo que va a hacer, la conversión de Saulo, la catequización de Roma, todo este tipo de cosas. Es literalmente la narración de nuestra gesta fundacional. Por supuesto, tiene una dimensión teológica, tiene un análisis de contenido. ¿Cuál es el contenido, digamos? Es la historia de la salvación que continúa actuando Cristo, que continúa actuando a través del Espíritu Santo o con la ayuda del Espíritu Santo a través de la iglesia. Por lo tanto, es la iglesia impulsada por el Espíritu Santo, es la iglesia que nace realmente en Pentecostés. El actor principal es el Espíritu. Si no entendemos que la iglesia realmente está dirigida por la acción del Espíritu Santo, entonces no entendimos nada. Por eso hoy tenemos que ser muy cuidadosos. Normalmente hay gente, ¿no?, que se atreve a criticar, ¿no?, ¿por qué eligieron al obispo tal? Y mire, no sé qué. Señores, el Espíritu Santo lo permitió y lo eligió. Punto. ¿Por qué mandan a el padre tan bueno? ¿Por qué se lo llevan? Debería quedarse donde yo digo. A ver, no, espérame. Se ordenó para toda la iglesia de Dios dentro de una diócesis, no nada más para tu comunidad o para tu familia. El Espíritu Santo es el que mueve, aunque parezcan las cosas más raras, aunque parezca lo más incomprensible, es el Espíritu Santo el que sigue marcando los caminos, la vida de la iglesia. Nos va a marcar en los Hechos de los Apóstoles la comunidad primitiva. ¿Y cuáles son algunas de las características? Que ésta se forma a través de la enseñanza de los apóstoles, que perseveran en la enseñanza, que vive una unidad, una auténtica unidad. Algo muy importante que va a quedar, ¿no?, tejido en toda la narración. Se alimentan de la fracción del pan y oran en comunión. El libro identifica, por lo tanto, tres etapas de expansión de la iglesia. Comienza en Jerusalén, gracias a las persecuciones se expande por el mundo conocido, y después una tercera parte que va todavía a los confines de ese mundo. O sea, va más allá, digamos, del entorno próximo, digamos. Nos va a hablar de los destinatarios de la salvación. Es finalmente una propuesta universal, es total. La salvación ofrecida por Jesús le llega a todos, y es lo que van a buscar, que llegue absolutamente a todos los hombres, sin privilegios, sin distinciones. El tema de los pobres se va a tratar de una manera, digamos, particular. ¿Por qué? Porque forman un conjunto heterogéneo que se puede separar en tres grupos, pero que es acciones, son parte de la acción apostólica, digamos, de la acción de la iglesia. Son el sector privilegiado de la acción de la iglesia. El primer grupo lo van a formar, digamos, estos pobres miserables, los anahuim del Antiguo Testamento, que tienen carencia de todo tipo, ¿no?, de diversos tipos.
Están incluidos los humillados, los mendigos, los hambrientos, los lisiados, cojos, mancos, viudas muy necesitadas, mujeres estériles, o sea, todos los que están fuera de la protección de la ley o de la sociedad. El segundo grupo se refiere a los cristianos perseguidos, que han sido reducidos a situación de miseria por ser cristianos, por su fidelidad a la fe. El último grupo son a los que viven en pobreza y austeridad, como una forma evangélica de vivir. Otro grupo que vamos a ver también, otro grupo que vamos a ver son los samaritanos y las mujeres, que también están tratados de una forma distinta. Son grupos marginados, digamos, pero que son privilegiados por la acción de Jesús y que también van a ser, digamos, atendidos por los apóstoles, ¿no? ¿Por qué las mujeres? Las mujeres porque tenían en el ambiente judío-cristiano, judío, no judío-cristiano, judío, algunos, no muchos derechos, más bien pocos derechos, tenían que estar tutelados por un hombre, y los samaritanos porque en el diferendo antiguo que había entre los judíos y los samaritanos eran vistos como traidores y excluidos. O sea, esto lo que nos quiere decir es que finalmente los apóstoles van a continuar la obra de Jesús y el objetivo va a ser que llegue absolutamente a todos, ¿sí? Estos son los libros más importantes con los que yo les invito a que comencemos a reflexionar y a meditar sobre nuestro acercamiento, digamos, nuestra vida en un no primer acercamiento, pero un nuevo acercamiento a la Sagrada Escritura. Bueno, espero que estos temas hayan sido de su interés y pues Dios mediante nos veremos en los siguientes módulos. Tengan todos muy buen día.